Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice así: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían por ella. Aleluya. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Cuánto lo creen? Hay una promesa de parte de Dios que se le dio a Abraham, pero esa promesa es para usted y para mí hoy. Iglesia, es para usted y para mí hoy. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahí es donde entramos usted y yo en la promesa. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Cuál es la simiente de Jacob? ¿Cuál es la simiente? Años después David. ¿Cuál es la simiente de David? Años después Jesús. ¿Cuál es la simiente de Jesús? La iglesia que existe hoy. Nosotros somos esa simiente. Nosotros somos esa iglesia. Nosotros somos esas familias que heredamos esa promesa. ¿Dónde está la iglesia? He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Usted no está solo. Yo quiero que usted me comprenda esta mañana. Usted no está solo. A veces donde duerme se siente solo o sola, pero usted no está solo. Si usted en ese momento se levanta, se pone de pie y dice: Señor, aquí estoy, sienta la presencia de Dios allí en casa. Usted no está solo. Y te guardaré. Dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya dicho, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hay una promesa que está andando. Diga conmigo: hay una promesa que está andando. La promesa de Dios se cumple. La promesa de Dios es suya. Su familia va a llegar ahora o en 10 años, pero va a llegar. Su familia, su casa, sus hijos, ellos van a llegar. Dios va a cumplir su promesa. Amén. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Óigalo bien lo que dice Jacob en el verso 16. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel quiere decir casa de Dios. E hizo Jacob voto diciendo, mire, voto es un acuerdo. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un acuerdo con el Señor? Voto es un acuerdo. Voy a comentar esta palabra, aunque a muchos nos entra en reversa. Voto es un pacto. Usted y yo podemos hacer pactos, pero la palabra también dice, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Usted y yo podemos hacer voto, podemos hacer un acuerdo. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo, óigalo bien, y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.
y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? Amén. Llegué hasta el versículo 22, parte A. Yo quiero hablarles un poquito de esta historia y quiero que usted entre en esta historia, porque usted es el Jacob del 2021. Esto sucedió muchos, miles de años atrás, pero representa nuestras vidas hoy. Jacob era el niño mimado de la casa. Jacob era el niño que no le dejaban trabajar, no le dejaban bajarse de la cama. Jacob era el niño mimado de papá y mamá, pero Jacob tenía un hermano gemelo. Ese hermano gemelo le tiraron, ¿cómo decimos por ahí? Le tiraron ese hombre le enseñaron a trabajar desde niño. Ese hombre lo tiraron al monte. Ese hombre aprendió a trabajar, aprendió a ser un guerrero, aprendió a hacer de todo. Pero Jacob era el niño mimado. Dice la Biblia que habitaba en las tiendas, mientras que el otro hermano estaba a la luz del sol, estaba trabajando, pelándose las manos. Él no salía de la tienda. Era el bebé de la casa. No importando, a medida que fue creciendo, era el bebé de la casa. ¿Qué pasa con Jacob? Cuando Raquel, su madre, quedó embarazada, Dios le habla un día y le dice: 2 naciones se están levantando en tu vientre, y el mayor le servirá al menor. Eso no era posible en aquella época. Eso no era posible. Que el menor fuera el que heredara toda la bendición del papá. La bendición no tenía que ver solo con bienes materiales, sino con la unción. Los papás tenían una costumbre, y espero nosotros la tomemos: orar por sus hijos cuando ya tenían edad. A la edad de 18, 20 años, oraban, ministraban sobre ellos y declaraban bendición abundante sobre cada uno de ellos. Y empezaban a declararles palabra, pero eso en aquel tiempo solo lo merecía el mayor. Pero Raquel tenía una promesa: el mayor le servirá al menor. Por este caso, Raquel, tal parece que a medida que los dos fueron creciendo, fue cuidando más al uno que al otro, porque sabía la preferencia que había en Dios. He aquí la primera enseñanza: no podemos ayudarle a Dios. Cuando Dios da una promesa, Dios mismo ejecuta esa promesa. ¿Dónde está la iglesia? Cuando Él le da a usted una promesa que la familia va a llegar, su familia va a llegar como Dios quiera que llegue, no como yo quiero que llegue. ¿Dónde está la iglesia? Voy a dar un ejemplo. A mí el Señor me promete un carro, y eso fue realidad hace unos años atrás. En una reunión como esta, de meros pastores, viene carro para usted. Y yo, bendito sea el Señor. Y entonces empezamos a trabajar mi esposa y yo, y tuvimos carro. Con nuestra propia edad, sudor y lágrimas, tuvimos carro. Primero un bequecito modelo 87, eso no las creíamos en él. No, el primero que tuvimos fue 78. Un Renaultcito 4. Eran 4 empujando y 1 manejando, pero alguna cosa sí hacía.
pero nos creíamos los reyes de la ciudad andando en ese Renault 4. El equipo de sonido era más caro que el carro. Obviamente, pues en aquel tiempo estábamos alejados del Señor y no lo pusimos delante de Dios, pero bueno, nos dio el carro. Luego, como nos quedamos sin carro un tiempo, y como a los 3 o 4 años conseguimos el modelo 87, cuando ya teníamos una promesa del Señor. Luego un modelo 93, luego un modelo 97. Pero sucedió algo con el modelo 97, que empecé, ya fue en el año 2014 cuando el Señor me trajo a ministrar. Y una vez el Señor me dice, me amas más que estos. Y ese carro, cada que me preguntaban de ese carro, yo daba la gloria a mi trabajo. Gloria al Señor, lo puedo pagar. Gloria al Señor, me está yendo muy bien. Ahí estamos, ahí nos estamos levantando. Mentira del diablo. Dios quería darme un carro donde la gloria fuera para Él. Movió un montón de situaciones al punto de que perdimos el carro. Y quedamos mirando, así como dice este sector del eje cafetero, mirando para el páramo. Por 11 meses me quedé sin carro en una ciudad como Manizales. Los que no la conocen, falda por punta y punta. Dios sabe lo que vivimos en esos 11 meses. Dios sabe, y también conocimos el corazón de Juan José, que bendito sea el Señor. Este muchacho era el que visitaba con nosotros y fue el que le tocó duro caminar para allá y para acá. En los servicios públicos me sentaba siempre al rincón del asiento, porque yo le dije al Señor, me dejó sin carro, no le voy a dar el puesto a nadie. Y a nadie le daba puesto en las bucetas. Para agilizar este término, un día alguien me dice, tenga esta llave para que hagas la obra mucho más diligentemente, y me regala el carro, el anterior, el que ustedes ya conocieron. Me lo regala regalado. A mí casi me da un shock. Casi caigo ahí. Sin darme cuenta que Dios me estaba preparando para darme cosas mucho más grandes, como mi ministerio, como la gente, el amor de la gente. Muchas cosas más grandes que tal vez un día usted se va a dar cuenta. Cosas más poderosas, cosas que no caben en la mente y en el corazón del hombre. Fuertes. Pero que Dios empezó a tratar mi corazón. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando Dios me prometió el carro, Dios ya sabía cómo iba a llegar ese carro. Iba a llegar en el año 2016, pero yo me adelanté a tener carro desde el año 2014, 2013, con mi propio esfuerzo, pagándolo con tantas situaciones, y por eso me llevó a fracasar y a que lo perdiera. Porque muchos de nosotros, y yo solamente lo entendí años después cuando me regalaron ese carro. Muchos de nosotros, Dios nos da una promesa y queremos que esa promesa se haga realidad mañana. Iglesia del Señor, siéntese, porque lo primero que el Señor va a hacer es que aprendamos a esperar. La iglesia no sabe esperar. Usted tiene una promesa de casa. Si le estoy hablando de bienes materiales, una persona que compra su casa legalmente con su propio esfuerzo, mínimo, espera de 5 a 10 años para tener su casa en un plan de vivienda. Le estoy hablando de manera natural. Dios puede que no retarde 10 años, pero si Dios le dio la promesa, esa promesa se cumple. Lo que tenemos que hacer es esperar que Él lo haga. Dios le prometió que iba a sacar de deudas. Dios nos va a sacar de deudas. ¿Dónde está la iglesia?
pero espere que Él haga lo que tenga que hacer para que usted quede liberado de deudas. Porque muchos de nosotros, por ayudarle a Dios, abrimos un hueco y tapamos el otro. ¿Dónde está la iglesia? No somos capaces de esperar. En otras palabras, porque ese término entre la promesa y la bendición, hay un desierto. ¿Dónde está la iglesia? Hay un desierto. Un desierto que usted y yo necesitamos pasar. Dios le dijo que sus hijos iban a conocer al Señor. Van a conocer, van a cantar, van a alabar, le van a servir. Pero es en el tiempo que Dios sepa que ellos están listos. Desde la promesa hasta la ejecución hay un desierto. Eso no lo entendió Raquel. Y usted y yo no lo entendemos la gran mayoría de veces. No lo entendemos. Nos preocupamos, nos deprimimos. Porque si Dios lo dijo, tiene que ser ya. No es así. Dios prepara un corazón primero. Si usted le pregunta a mi esposa, ella tuvo que trabajar años para conquistarme a mí. Hola, hermano Orlando. Por ahí decían los abuelos que lo que vale cuesta. Y también decían los abuelos o los padres, o en alguna parte lo escuché, viene fácil, se va fácil. Pero cuando a usted le cuesta. Cuando una persona está en las drogas y toca el fondo y clama por él mismo, óigalo bien, clama por él mismo, ayuda. Créame que Dios viene y lo saca. Y esa persona difícilmente vuelve a las drogas porque sabe de a dónde Dios lo sacó. Amén. Pero cuando el papá viene y lo carga y lo lleva a un centro de rehabilitación, él se vuela de allá a cometer las mismas atrocidades, no importando que el papá esté pagando. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos esperar la promesa de Dios. Tendemos a perder todo lo que estemos invirtiendo, porque el ser humano, óigalo bien, no estoy hablando de los hijos, de los padres, ni de nadie. El ser humano tiene un corazón desagradecido. Cuando usted le da algo al ser humano, no importa si es su hijo, su esposo, tiende a desagradecer, porque el corazón humano tiene un corazón desagradecido. Cuando usted le da algo a un ser humano, délo para Dios. ¿Dónde está la iglesia? Porque el único que agradece y multiplica es Dios. Entre más le da usted a un ser humano, ese ser humano quiere más. Y el día que usted no le dé, ese día usted es el enemigo de él. ¿Dónde está la iglesia? Porque somos desagradecidos. Porque esa es nuestra naturaleza. Necesitamos aprender a esperar al Señor. Jacob, Raquel lo tenía niño mimado porque es la promesa. Cuando nacieron, Esaú nació primero. Luego viene Jacob. Pero a Saúl lo tiraron al ruedo porque no era heredero. Pero a Jacob lo cuidaron. No, no es así. Porque todo el cuidado que le hicieron a Jacob, el Señor, ¿sabe qué hizo con eso? Lo cogió. Le hizo esto a Jacob. Vea, lo escurrió. Le hizo esto. Lo procesó. Y lo tiró solo al desierto. Hágale pues, defiéndase, mi hijo. Lo que no aprendió de la mano de sus padres, lo aprendió de la mano de Dios. ¿Dónde está la iglesia? Porque cuando Dios da una promesa,
Él no la da para que usted la cumpla. Él es el que la cumple. ¿Dónde está la iglesia? Él es el que la cumple. Lo que quiero aprender en este momento es que si usted y yo estamos teniendo un proceso difícil en este momento, ese proceso es parte de la bendición. No reniegue, no se queje. Es parte de la bendición, es lo normal, es lo que Dios hace. Si usted se siente solo, es lo normal, es lo que Dios hace. Jesucristo se sintió solo y le dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Es que es lo que Dios hace para poder glorificarse. ¿Dónde está la iglesia? Tan bueno que es tenerlo todo, tan bueno que es abrir la nevera y tener que escoger. Ay, tan duro que es abrir la nevera y encontrar cilantro podrido de 8 días allá nomás. O la mera agüita, la mera agua de nevera que utilizamos. ¿A cuánto les ha sucedido? Aleluya por los que no. Pero cuando vemos la gloria de Dios, cuando vemos la nevera vacía, cuando la vemos lavada por 8 o 10 días y vemos la provisión de Dios de manera milagrosa, donde vemos la mano de Dios, ahí adoramos a Dios y conocemos el poder de Dios. Y con ese ejemplo tan mínimo como el de la nevera es nuestra familia. Están todos bien, qué bendición. Pero esa parte de soledad, esa parte de lágrimas, eso es proceso que es necesario que usted y yo lo vivamos. A Jacob no lo dejaban mover. Y llegó el día en que Raquel no quedó contenta con todo lo que había hecho, con todo lo que había hecho en toda la vida, sino que incitó a su hijo menor a robarle la bendición a su hijo mayor. El papá, siendo anciano y ciego, le dice al hijo mayor: hágame un guisado, hermano, que lo voy a bendecir, ya lo voy a heredar. Y la mamá escucha y ahí mismo trae al mimao. No sabía hacer nada al mimao. Vaya, venga hermano, vaya, mate una cabra, vístase de Esaú y vaya, preséntele este guisado a su papá, dígale que usted es Esaú. No, ¿cómo voy a decirle, mamá, si yo soy lampiño? Había una diferencia entre los dos. Uno era lampiño como yo y otro era velludo como un oso. Pero el papá estaba ciego. Y entonces, mientras que mandó al hijo mayor a matar un animal para que le hiciera el guisado, la mamá vino y se lo hizo. Todo se lo hizo. Todo lo tuvo ahí, vean. Jacob todo lo tuvo ahí. Lo que Jacob no sabía era que la promesa de Dios se cumple es con Dios. ¿Dónde está la iglesia? La promesa que hace Dios, hermano, todo lo tenía ahí Jacob, todo, tenga. A mí vino la mamá y le dio el guisado. Vaya, dígale a su papá que usted es Esaú. Ella misma lo disfrazó de Esaú, le colocó piel de cabra, si no estoy mal, y entonces viene y le dice a Jacob: papá, el guisado. Y él le dice: tan pronto. Yo, sí, eso estaba listo ya, eso fue de una. Y entonces el papá empezó a palparlo. Dijo: la voz es de Jacob, pero la piel es de Esaú. Venga, arrodíllese, hijo, te voy a bendecir. Y lo bendijo. Y cuando terminó la bendición, cuando profetizó palabras sobre él y heredó todo lo que tenía, la palabra del Señor, que al momentico llega Esaú con el guisado. Papá, aquí está el guisado. ¿Cómo así, hermano? Acabé de bendecir. ¿Quién fue el que acabó de venir? Jacob tomó la bendición. Instruido por su madre, porque su madre había recibido una promesa. Su madre había recibido una promesa que el mayor le iba a servir al menor. Y se le adelantó al proceso de Dios. Y por adelantársele al proceso de Dios, en este momento, el que iba a tener la situación difícil, ¿quién era? ¿Quién? Jacob. A veces usted y yo, por hacer bien, lo que hacemos es poner a nuestros hijos en el plato fuerte de Dios. Venga, hermano, que lo que no hace su madre y su padre lo hago yo. Y para eso Dios es bueno.
Y yo se lo digo por experiencia propia. Yo se lo digo porque yo lo viví. Los procesos que yo viví en el proceso de Dios, le cuento que me ayudó a ser esa persona de carácter y esa persona que Dios quiere que usted y yo seamos. Jacob fue esa persona que cuando, imagina el hermano un trabajador. Yo me imagino que era un macancán así grande y fuerte porque enseñado a trabajar el campo. Y Jacob, hay un lambido ahí que todo lo tenía. Cuando el hermano le dijo, hoy daré luto a mi padre, voy a matar al hermano. Ahí me dijo Jacob, patitas, ¿para qué las tengo? ¡Pum! Se voló. Claro, era lo único que hacía. Cogió la maletica del chavo y ¡bum! Lo único que no le faltó fue el aceite. ¿Sabe por qué? En aquel tiempo el aceite era esencial, como lo es hoy en día para los pastores que nos gusta liberar y los que nos gusta orar. Porque es por medio del aceite, es el aceite donde nosotros ungimos algo y declaramos una palabra, y ese aceite es símbolo de la unción, y Dios respalda acá esa situación. No me explico, la Biblia no explica por qué el hombre llevó aceite, pero allá ungió la piedra con aceite. Y salió volado. Por aquí que es más derecho. Se olvidó de la bendición. ¿Sabe por qué? Porque es que él obtuvo la bendición de la manera errónea. Si la hubiera tenido de la manera de Dios, ¿usted cree que hubiera tenido que salir huyendo? ¿Dónde está la iglesia? No hubiera tenido que salir huyendo, pero la tuvo de manera errónea. Muchas veces usted y yo tenemos la promesa de manera errónea y por eso perdemos. Dios promete un negocio, espere que Dios le dé paz. Me voy a meter en una deuda. Yo no estoy diciendo que la deuda sea mala para el negocio, pero que Dios le dé paz, que Dios le dé tranquilidad. Cuando Dios le dio paz, le abrió todas las puertas, le colocaron el dinero en la mano, eso es de Dios. Hágale que Dios le va a respaldar. Pero si usted tiene trabas, si dice, no, es que esto, es que con qué me va a pagar, es que es muy duro, es que es muy difícil, es que es muy esto, no trate, déjelo ahí quietico. No está Dios en el asunto, no está Dios. Jacob salió huyendo y dice aquí aquí sí empiezo ahora sí a predicar, aleluya. Y dice que salió de Berseba y se fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque estaba cansado, agotado. Lo que no entendía Jacob es que ya Dios lo había colocado en un proceso. Jóvenes, el sufrimiento es una parte normal que el Señor utiliza para probar nuestro carácter. Si yo veo todos los llamados de Dios aquí en la palabra del Señor, a ninguno llamó Dios de balde. Ellos tenían que pasar un proceso. El mismo Jesús pasó el proceso en el desierto. Lo que pasa es que el desierto es lo que a usted y a mí no nos gusta vivir. ¿A quién le gusta vivir escasez? ¿Sabe yo por qué le huí al ministerio? No digamos que por los 10 años, pero más o menos por unos 3 o 4 años antes del 2014. Porque no tenía nada estable. Porque no tenía un sueldo. Porque yo le decía a mi esposa en mi arrogancia, es decir, en el año 2013, 12, todavía tenía una arrogancia y una altivez que no podía con ella. Yo no voy a permitir vivir por lo que lleve la gente a la iglesia. Tengo manos para trabajar. Mentira del diablo, eso es orgullo, es vanidad y es altivez. Y yo me llenaba. Cuando tenga un negocio y me sostenga ese día, le sirvo al Señor. ¡Qué mentira! Cuando el Señor nos mete a procesos, nos mete a procesos. Cuando yo llegué a este ministerio teníamos 3 oficinas de turismo y generábamos ingresos para sostenernos bien. Y yo lo recibí porque decía, me sostengo bien con las oficinas de turismo. Oficinas de turismo, yo recibí el ministerio en julio y en agosto tenía problemas hasta mi cabeza legales.
Hasta cárcel me ofrecieron, que ya ustedes conocen el testimonio de a dónde me sacó el Señor. Unos problemas tremendos. ¿Sabe por qué? Porque la promesa Dios no la cumple como yo quiero. Dios la cumple como Él quiere. ¿Dónde está la iglesia? Amén. Me sometió a ese proceso y yo no lo entendí. No, yo no recibo ministerio hasta que no tenga de dónde sostenerme. Tuve que depender de Dios. Literalmente. Literalmente un día tuve que renunciar a todo. Pero no porque yo quería, sino porque la ley me lo exigió. No puede volver a trabajar. Y yo, Señor, aquí estoy. Ahí sí, a las malas. Y nunca nos ha faltado nada. El primer año que estuvimos en Manizales, mi esposa es testigo y la gente de Manizales es testiga. El primer año que tuve en Manizales, teníamos el maná diario. Yo no puedo decirle a usted que un día compramos un mercado para 2 o 3 meses. Lo tuvimos porque nos lo regalaron. Pero nosotros no teníamos, muchas veces no teníamos el pasaje para ir a hacer la celebración. Una hermana que no sé si está conectada, ella me llamaba y me decía, pastor, porque a veces, pastor, hoy hay celebración. Sí, claro, hermana, con la ayuda del Señor. Lo que pasa es que no sé si voy a ir. No sé si hay para ir. Ella me decía, si es por el pasaje, bien pueda, venga, pastor, que yo les doy el pasaje. Para ir a hacer la celebración, ella nos daba el pasaje. Ay, Dios del cielo. Eso viví yo en ese tiempo que valía 1,500 pesos. El primer año fue un desierto. La tienda, bien, porque Dios empezó un nuevo tiempo con nosotros. En esa cuadra nos querían y nos respetaban y éramos los pastores. No sabiendo que la cocina mantenía vacía, pero Dios no nos dejó con nada. Y todos los días, cada que íbamos a la tienda, de pronto uno de mis hijos, ay, yo quiero otra cosa. No, hijo, ahora no. Bien pueda, pastor, bien pueda, lo que necesite, tranquilo. Ah, pero yo ya había tenido experiencias. No, doña Mila, ya había tenido experiencias. Yo nunca más me volvería a endeudar en una tienda. Nunca más. Renuncié al fiado de la tienda y muchas veces para ir a comprar la libra de arroz y la libra de panela y los 2 huevos. Bien pueda, don Jaime, ¿qué quieres, salchichita? No, con esto es suficiente. Renuncié al fiado de la tienda. Si no tengo, no hay, porque yo sé que Dios no me deja. Yo sabía que Dios no me dejaba. Pero fue un año. Y aún hoy en día, bueno, este año ha sido de los más bendecidos que hemos tenido. Pero hasta el año pasado, había veces que no teníamos ya dónde comprar. Yo salía de las celebraciones teniendo 2 iglesias, porque además que la gente dice, oh, hombre, está llenando. Manizales de Chinchiná, uy, 2 iglesias. Había veces que el domingo en la tarde lo terminábamos con 20,000 pesos. No, mi amor. Pero 20,000 pesos, aleluya, se los colocábamos delante del Señor. Amor, colócalo ahí en el arca de las ofrendas para que Dios nos dé lo que necesitamos, porque 20,000 pesos no nos alcanzaban ni para echarle gasolina al carro. Eso lo vivimos nosotros y aprendimos a conocer la mano de Dios. Usted, mi hermano que está allí y que sabe de este proceso, sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Dios empezó a tratar mi corazón, con el que llegaba con la librita de arroz, con el que llegaba con la librita de panela, con el mercado, bueno, Dios aprendió a tratar mi corazón con el que me daba una ofrenda. Eso para mí era apoteósico, eso era tremendo para mí. Recibir una ofrenda de parte de un hermano que yo sabía que la trabajaba difícil, eso para mí era apoteósico. Pero el Señor me enseñó a tener un corazón, es para que Él sea bendecido. Reciba para que Él sea bendecido. Entonces ya hoy en día, cuando el hermano viene con la mano así, entonces yo lo recibo de espalda para que no le va a olvidar y me queda la ofrenda aquí y digo, mentira, es una broma. No, ya hoy en día oro por esa persona y bendigo a esa persona, que Dios la multiplique para que Dios le dé más. Y cuando Él tenga más, entonces le va a dar más a la obra. Ese es el proceso. Cuando Dios da más,
Si Dios le bendice a usted con más, ¿usted qué hace? Señor, usted me ha bendecido más, voy a dar más. Eso es. Pero Jacob apenas estaba entrando en ese proceso. Dice que durmió allí. Y imagínense que salió tan de afán. Dice que no había nada, solo cogió unas piedras del lugar y armó su cabecera. Yo le digo que los que estamos aquí, los que me están escuchando, nadie ha sido tan pobre, tan pobre, tan pobre. Ha tenido un techo y ha tenido una cama. Y Jacob había acabado de ser heredero de una gran fortuna, pero en ese momento, en el proceso de Dios, tenía una piedra por cabecera. Y soñó, óigalo bien, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y en su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. La escalera representa a Cristo. Cristo es el que te comunica con el Señor. Si tenemos al Señor Jesús, no nos va a hacer falta nada. Si Jesús es nuestro contacto con el Padre, créame que todo lo vamos a tener. ¿Dónde está la iglesia? Los ángeles van a estar viniendo a traer su provisión. Los ángeles van a traer la bendición que usted necesita en casa, la paz, la tranquilidad. Los ángeles van a traer la administración que sus hijos y nietos necesitan. ¿Dónde está la iglesia? Ese es tener ese contacto con el Señor. No ahora ni en un año, todos los días. ¿Dónde está la iglesia? Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre. Oiga lo que le está diciendo. Y le está diciendo el mismo Dios: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Cuántos reciben esa promesa? Porque hay una promesa del eje cafetero. Porque hay una promesa para su familia. Hay una promesa de bendición abundante. Hay una promesa, hijos jóvenes. Hay una promesa donde ustedes van a poder estudiar lo que quieran. Valentina, hay una promesa para su hija. Hay una promesa para nuestros nietos. Ellos no van a vivir lo que nosotros vivimos, pero hay que vivir a la manera de Dios. ¿Dónde está la iglesia? Hay una promesa para sus hijos y nietos, los que están allí en contacto. Hay una promesa, pero hay que dejar que Dios actúe en ellos. Hay que dejar que Dios lo haga. ¿Dónde está la iglesia? Hay que dejar que Dios haga el trabajo. Porque si nosotros no dejamos de hacerlo, lo único que estamos haciendo es dilatarle el proceso a Dios. Lo único que estamos haciendo es extenderle el trabajo de Dios. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Mira la promesa del Señor. He aquí yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte. Mira la promesa. Dijo que iba a volver a traerlo a casa de su padre. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor te va a bendecir. Y lo mejor lo va a llevar a un tiempo de honra. Hay gente que le criticó, hay gente que le señaló, dejamos una tierra, dejamos una familia, dejamos un barrio en deshonra, pero Dios nos va a volver a traer en honra. ¿Dónde está la iglesia? Dios va a empezar a honrar las damas de la iglesia. Dios va a empezar a honrar las familias. Usted que me escucha donde está, Dios te va a empezar a honrar. No importa lo que pasó atrás. Egipto ya quedó atrás. Ahora Dios te va a empezar a bendecir. Dios te va a empezar a honrar. Dios te va a abrir camino donde no lo hay. ¿Dónde está la iglesia? El Señor empieza a hacer algo y le da una palabra. Benditas serán en ti y en tu simiente. Ahí es donde usted y yo entramos. Padre, te adoramos. Y despertó Jacob. Diga conmigo: necesito despertar. Usted y yo necesitamos darnos cuenta hasta este momento cuál es mi falla. Despertó Jacob. ¿Qué le pasó al hijo pródigo?
¿Qué le pasó al hijo menor? Volviendo en sí. Ese volviendo en sí es despertó. Iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Usted cree que si Jacob es un hombre cristiano, en todas las palabras cristiano, él permite que la mamá haga lo que iba a hacer o lo que hizo? ¿Usted qué dice? ¿Será que Jacob se deja influenciar de la mamá? Vaya, róbesele la bendición a su hermano. Si Jacob tiene conocimiento de Dios, ni siquiera por mentira piadosa lo hace. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob actuó por inercia. Muchos de nosotros hemos cometido errores. Tranquilos, Dios ya los perdonó, porque actuamos por inercia. Alguien nos empujó a ello. Alguien nos dijo: un traguito no más. Una mentira piadosa. ¿Qué más da? El Señor lo perdona mañana. Una voladita, una tocadita, el Señor nos perdona. Amada iglesia, jóvenes, damas, caballeros que están escuchándome en este momento, les digo algo. Muchos de nosotros hemos cometido errores por inercia, sin darnos cuenta, pero son errores que Dios anota. Aunque los cometemos por inercia, a Dios no se le pasan esos errores. Es ahí donde usted y yo fallamos, que creemos que porque usted y yo lo hacemos inconscientemente, Dios lo perdona inconscientemente. No, Dios se lo perdona, pero usted tiene que confesarlo. Y no le estoy diciendo que vamos a hacer un confesionario y que lo espero allí en la sala de confesión. No, es usted diciéndole: Señor, aquí estoy. Reconozco mi pecado, reconozco mi equivocación. He pecado, perdóneme. Es reconocer delante de Dios nuestro pecado. Vea lo que dice el versículo 17. Y tuvo miedo. Nosotros hemos predicado que el Señor es misericordioso y que Él nos perdona. Pocas veces predicamos que a Dios hay que tenerle miedo. Hay que tenerle temor. Por ahí decían los abuelos: yo lo único que le tengo miedo es a una ira de Dios. Pero en realidad no le tenemos miedo. Porque si tuviéramos temor a una ira de Dios, nosotros caminaríamos, vea, ni a derecha ni a izquierda, como dice la palabra del Señor. Ni mentira piadosa si me esté librando de pagar 100,000 o 200 o 500 ya. Si no hay, no hay. ¿Dónde está la iglesia? Tuvo miedo. Es decir, en otras palabras, Jacob ahí tuvo un encuentro con el Señor. Cuando usted y yo tenemos un encuentro con el Señor, viene un toque de Dios que nos da temor fallarle a Dios. Venga una voladita y no más allí detrás de la puerta que nadie se da cuenta. Uy, no, pero Dios sí se da cuenta. Uy, qué miedo con el Señor. Perdóneme que le hable así, pero si los gobiernos nos meten miedo con una gripa, no les voy a meter yo a usted miedo con el que puede parar el mundo. ¿Dónde está la iglesia? Amén. Si Dios tuvo poder con una gripa de parar el mundo y probar nuestro corazón, ¿qué puede hacer con usted y conmigo? No piense que usted no está en las manos de Dios. Dios está ahí y lo está viendo a todo momento. Él está ahí. Se nos olvida predicar que a Dios hay que tenerle miedo, temor. Si nosotros entrenáramos a nuestros hijos como en la antigüedad entrenaban a los hijos de Israel, donde Dios te está viendo, los hijos, nuestros jóvenes, no vieran a las mujeres con malicia. Pero ese pentico desde el colegio con el espejito aquí para verle los cucos a las niñas, ahí no hay temor. A los 11 o 12 años camine para el baño un ratico. Y no lo digo porque yo lo viví. Yo fui muy sano hasta muy adulto, hasta los 15 o 16. Yo no lo viví, pero hubieron compañeritos míos que sí lo vivieron.
Porque no hay temor. Porque no le enseñamos a nuestros hijos que hay un Dios. ¿Y sabe por qué no le enseñamos? Porque nosotros mismos no sabíamos que había un Dios. No hemos tenido ese encuentro personal con el Señor. El abuelo me decía un día que le desobedeció a la mamá. Es una historia que contaba el abuelo. Y que la mamá le dijo, y nosotros tenemos temores hoy en día porque la sociedad nos tiene entrenados diferente. Voy a hablar una palabra, no muestra a ver cómo hablo una palabra así como más bien decente. ¡Vea, muchacho! Pero suena una palabra... ¡Ah, muchacho! Vaya para donde va a ir, pero se le ha de presentar el diablo en el camino. ¿Por qué nuestros abuelos eran tan temerosos? ¿Por qué hablaban del diablo? ¿Por qué hablaban de castigo? Porque ellos sabían que era desobedecer a papá y a mamá. No les podía desobedecer. Papá y mamá decían, un voluntario. Ni quiero un voluntario. ¡Ay! Necesito tal cosa. Volaban. Porque papá y mamá era Dios en esta tierra. En unos minutitos, hermana. No se le vaya a olvidar antes de irnos, no lo da así. El tema es que papá y mamá tienen hoy en día, todavía lo tienen porque está escrito en la palabra de Dios, eran Dios. Gobernaban. Usted es un hijo. Y papá y mamá tienen autoridad sobre sus vidas, quieran o no quieran. Pero hoy en día no. ¿Por qué? Porque no le enseñamos a nuestros hijos quién es la autoridad. Y que esa autoridad es respaldada por Dios. Tuvo miedo. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Yo no sé si los que están aquí han tenido que ver con los que han salido huyendo del temor que representa la presencia de Dios. De este salón hay gente que ha salido corriendo. De allá del Mitre también nos pasó. Miedo. Hay gente que no viene a la celebración porque le da miedo lo que se siente. Porque sienten cómo esa presencia de Dios baja y cómo Dios empieza a redarguir. Eso es lo que hay que sentir. Esa persona que siente miedo cuando Dios le toque, créame, esa persona viene a ser más religiosa que cualquiera de todos nosotros juntos. Porque tiene miedo de fallarle a Dios. A Dios, más que miedo, respeto. Pero como la sociedad de hoy no respeta, entonces hay que hablarles del miedo, del temor. Dios hace así. Y este edificio se sacude. Y en par segundos se nos puede venir encima. ¿Quién puede hacer algo sobre eso? Dios del cielo, damos gracias. Se levantó Jacob de mañana ya convertido, ya con un encuentro con el Señor. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite de ella encima. Por eso les dije, no sé qué pasó, pero se le quedó todo menos el aceite. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que es casa de Dios. Casa de Dios. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo voto, un acuerdo con el Señor, donde no había nada. Él no tenía nada, tenía una cabecera. Si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy. Es un acuerdo que usted y yo podemos hacer. Porque usted y yo estamos viajando. ¿Cuál es el lugar del destino de nosotros? Nadie lo sabe. Usted y yo estamos viajando. El lugar de nosotros. Estamos viajando y si no ponemos toda una red de Dios, podemos perder la vida viajando. El destino no es el cielo. El cielo, man, aleluya. ¿Cuántos kilómetros nos faltan? Nadie lo sabe.
Solo Dios lo sabe. Porque yo pongo delante de aquí a un joven que ha recorrido 15 kilómetros. ¿Quién es el menor de los tres? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene, Lipe? Ha recorrido 15 kilómetros. Pero ¿quién dice que llegue a los 20? Que llegue a los 50, 60 y 80 mil. Pero ¿quién dice que llegue a los 20? Es más, yo ya recorrí 40. Yo quiero llegar a los 80 kilómetros. Y 90 y 100. Lleno de vida. Sí, aleluya. Yo sí quiero llegar a ese lugar. Quiero conocer a mis nietos y bisnietos. En la cuarta generación. Cuarta generación. Y hablarles de lo hermoso que fue Cristo con nosotros. Quiero vivir esa época. Pero ¿quién dice que la voy a vivir? Solamente Dios sabe mi último kilometraje. Solo Dios sabe si yo llego a los 45 o a los 50. Solo Dios sabe si solamente me falta 1 o 2 kilómetros o me faltan 30 o 40 kilómetros. Solo Dios lo sabe. Pero estamos en un viaje. Usted y yo estamos en un viaje. Que nadie sabe hasta dónde va a llegar ese viaje. Si fuera Dios conmigo en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Ese dicho era de nuestros abuelos: después de que haya salud y comida, no nos hace falta nada. No nos hace falta más. Si yo tengo pan para mis hijos y vestido para ir y darnos una vueltica por ahí de vez en cuando, aleluya, estamos realizados. Y si usted lee una oración al Señor y dice: Señor, yo tengo como ganas de conocer la costa, el Señor es tan bueno que le provee. Va, conozca mis maravillas. Señor, yo tengo como ganas de darme una vueltica por tal familia, así. Yo lo he probado así. Un día cualquiera, Señor, yo tengo como ganas de darme una vueltica por Cali, Señor, como despejarme un poquito. A los 15 días llegarme una ofrenda de 500,000 pesos y decirme el hermano: esto es para pasear, hermano, no es para la iglesia, ni para la casa, ni para mercado, es para pasear. Y yo ni corto ni perezoso, armen maletas que nos fuimos. Porque Dios es así. Cuando nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios, Dios es hasta alcahuetón. Todo nos lo da. Todo lo que necesitamos sin necesidad de tener super, hiper, mega abundancia. Todo lo que necesitamos nos lo da. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Mire el acuerdo, el pacto que hizo Jacob. Y es donde yo quiero que usted y yo lleguemos esta mañana. Los que están allí. ¿Cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios? ¿Cómo estamos nosotros con ese acuerdo de Dios? ¿Lo hemos conocido o estamos en el proceso? ¿Nos falta mucho o nos falta poco? Créame, a mí me falta mucho. Si usted de repente dice: no, es que Jaime ya conoce mucho, a mí me falta mucho, porque Dios todos los días nos da algo nuevo. Todos los días su enseñanza es nueva. Todos estamos delante de Dios de la misma manera. Aquí no se trata del que más conozca o del que más camine. Yo ya he sido procesado. Tal vez usted está pasando un proceso que yo viví hace 15 años, tal vez. Tal vez usted todavía está en la lucha del licor, de la mentira, del adulterio, de la fornicación. Yo fui liberado de eso ya hace unos años atrás. Pero también tuve mi lucha. El desierto que usted está viviendo ahora, tal vez yo ya lo viví, o tal vez no lo he vivido, porque no tengo nietos. Mire que los desiertos son diferentes. Porque todavía no tengo nueras. En el caso de doña Mila no tengo yernos que puedan meterme en un proceso que tal vez usted ya vivió. Pero esos procesos un día los vamos a tener que vivir. Y como yo sé que los voy a vivir, desde ya los pongo en oración.
Están en oración las 3 esposas de nuestros hijos. Ay, pero es que tan bueno Jaime, que como conoce y los niños están desde pequeños. Sí, yo tuve ese gran privilegio, pero usted está a tiempo con los bebés que vienen. Jóvenes, ustedes ya están para que estén orando por su esposa. No es de novia aquí, novia aquí, novia aquí, novia aquí. No, Señor, dame la bendición de una esposa, si es que quiero. Ahora no estoy diciendo que con la primera que se novien se casen, pero ser esos novios respetuosos, ser esos novios de honra, que no la inviten para el motel, que la inviten para la iglesia. Qué lástima es que hoy las niñas si uno no las invita, ahí mismo lo pasan por gay. Ah, es gay, no invito. ¿Cómo me parece que me está invitando a una iglesia? Lastimosamente hoy las niñas aún así. No todas, pero lastimosamente. No, invítela para la iglesia, camine. Yo quiero que conozca donde yo voy, quiero que usted conozca al Señor. Camine, le presento a los pastores. Eso es tener temor de Dios. Pero no, donde los pastores no nos vean por aquí un ratico, no, porque Dios lo está viendo. Yo puedo que no lo vea, pero Dios lo está viendo. Puede que sus papás no lo vean, pero Dios lo va a ver. Podemos hacer un acuerdo hoy de venir a Dios. Podemos decirle al Señor que se nos revele todos los días, que se nos revele que lo queremos conocer. Para ir terminando, otra persona que no conocía a Dios fue Moisés. Para ir terminando, y con él voy a terminar, otra persona que no conocía al Señor era Moisés. Había oído hablar del Dios de Abraham, pero no lo conocía. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que Moisés lo conociera? Llevarlo al desierto. Vuelvo y digo, la sensibilidad. ¿Qué pasó con Moisés? Dios se le presentó en una zarza ardiendo, porque aquí lo que prima es que la presencia de Dios prima en nuestros corazones. Cuando la presencia de Dios enciende nuestros corazones, créame, usted no se va a quedar callado. A su casa llega el que quiera conocer al Señor. Usted su casa la dispone para una oración y usted sabe que si invita a un vecino, un amigo, un familiar, es que vamos a estar orando. No, ya perdimos a fulana de tal, ¿cómo le parece que ya no invita a tomar? Invita a orar. Pero un día se lo va a agradecer. Porque ese es el temor de Dios en nuestras vidas. Moisés fue una persona que no lo conocía. Pero cuando el Señor le dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de Jehová, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El temor es la clave, hijos. El temor es la clave. ¿Sabes yo por qué no se la faltoneo a mi esposa? Perdóneme, mi amor, lo pongo de ejemplo. No porque le tenga miedo a mi esposa no me puede hacer nada. Porque le tengo temor a Dios. Cuando yo le cogí temor a Dios, empecé a ser el buen esposo que, bueno, yo creo que hoy soy, al menos mejoré un 50 o 60%. 100%. Un 100%, amén. A comparación a lo que era en aquel tiempo. Cuando empecé a temer a Dios. Cuando empecé a temer a Dios, dejé de mentir. Si no hay, no hay. No me pongo a prestar en toda parte. Porque los préstamos una vez me metieron en problemas. ¿No? Si no hay, no hay, hermano. Me va a matar, aquí estoy. No hay. Porque ¿para qué dilatar un problema que va a pasar en 1 o 2 años? De una vez, lo que pasó, pasó, y me evita una deuda y me evita un problema. Cuando empecé a temer a Dios, cuando empecé a conocerlo como mi proveedor, como mi salvador, como el que guerrea por mí, el que pelea por mí. Iglesia, tenemos tantas cosas. Él tuvo miedo.
Y Dios le dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Ya había pasado 40 años de entrenamiento. Les invito para que miren Moisés y los 10 mandamientos. Ahí usted va a entender mucho la vida de este pueblo. Había pasado 40 años en el desierto, abandonado, un hombre príncipe, rico, tenía todas las comodidades. Como Dios lo llevó al desierto para verlo a él cara a cara. Es que el desierto, aunque no lo queramos vivir, es necesario. Pero usted tiene que tener ese corazón sensible de decirle, Señor, permítame vivir este desierto. Permítame vivir aprender lo que me quieres enseñar. Permítame estar en tu presencia. Permítame, Señor, vivir para ti. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a adorar al Señor. Si usted quiere, se queda allí. Si quiere, se pone de pie. Si quiere, le dice, Señor, aquí estoy. Pero vamos a adorarlo con todo nuestro corazón. Vamos a decirle al Señor que haga algo en nuestras vidas, que quiero tener un encuentro personal con Él. Señor, yo te quiero dar gracias. Cuando el Señor venga y trate su vida, todos los suyos van a ser restituidos. Oiga, este tiempo de pandemia, tal vez usted vivió muchos momentos difíciles. Dios va a restaurar. Yo quiero que ustedes sepan que este tiempo usted no lo está perdiendo delante de Dios. Dios te va a dar una respuesta. Miren que me está escuchando. Dios le va a dar una respuesta. ¿Cuál es tu tierra prometida? Dios te va a llevar a la tierra prometida. Dios te va a llevar a esa tierra. Lo único es que hoy necesitas encontrarse con el Señor y hacer un acuerdo con Él. Diga conmigo esta mañana, Señor, te doy gracias. Vengo delante de ti. Pido perdón por mis pecados, por mis fallas, por mis debilidades, Dios. Hoy pongo delante de ti mi familia, mis hijos, mis nietos, mi hogar, mi casa, Señor. Señor, pido perdón porque no te he conocido. Pido perdón porque no te he valorado. Pido perdón porque en casa no te he honrado, Señor, como debes de ser honrado, Dios. Pido perdón porque no he enseñado a los míos a respetarte y a honrarte, a temerte como debe ser, Señor. Hoy doy gracias por darme la oportunidad de conocerte. Hoy doy gracias por darme la oportunidad de hablar de ti, Señor. Delante de ti mi vida, Dios. Hoy coloco delante de ti mi corazón. Padre, bendice en el nombre de Jesús. Oro por mi casa, Señor. Hoy empiezo de cero contigo, Dios. Dígaselo al Señor. Hoy empiezo de cero contigo. Guárdame en este viaje en el que voy, Señor. Si me dieres pan para comer, vestido para vestir, Señor, y si volviera a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios.